Está en línea el doctor Eduardo Jerome, que es abogado penalista. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Me gustaría su opinión acerca de las libertades que se están dando en las cárceles. Me parece que es nefasto lo que está pasando, Eduardo, porque esto tuvo una historia que empezaron algunos jueces a conceder en forma, diría, inconsulta, improcedente, libertades por el solo hecho de un riesgo eventual a contagio, como si no estuviéramos sujetos a contagio todos los que vivimos en este país, ¿no es cierto? Y la cárcel, como se ha dicho y como lo dicen los garantistas, los abolicionistas, es un lugar de aislamiento. Entonces, si es un lugar de aislamiento, pues lo que hay que hacer es extremar las condiciones para que ese aislamiento sea sanitario. Esto es, que el personal de seguridad que los controla, el personal penitenciario, tenga las condiciones de salubridad necesaria para no contagiar a nadie y que, suspendidas las visitas, no haya ningún inconveniente en que se produzca más de lo que podría producirse en cualquier otro lado, ¿no es cierto? Bueno, los jueces han empezado a hacer esta concesión y especialmente hay que referirse a algunos casos muy puntuales, como por ejemplo un juez Violini, ¿no es cierto?, platense, que ha concedido, pero con libertades colectivas, es decir, sin estudiar cada caso en particular, Claro. porque esto es una condición política e ideológica. Después hay fallos, hay decisiones de la Suprema Corte de la provincia que aconseja a los jueces liberar las cárceles, una reciente decisión de la Cámara de Casación aquí de Buenos Aires, que dice exactamente lo mismo para evitar la superpoblación, y esto se vincula con este audio que pasaron ustedes, con una activa participación del secretario de Justicia, Mena, que está con Alasia, procurador general de la capital, en una cruzada prácticamente para liberar gente. Bueno, ¿esto qué significa? Esto significa que todos aquellos que no están comprendidos en esta primera libertad indiscriminada, se creen con derecho a hacerlo. Acabamos de escuchar a que un doble homicida, la familia cree que tiene derecho a que salga. Una persona a los 25 años, ¿qué riesgo de contagio? Y en el caso de que se contagiara, ¿cuál es la consecuencia que puede tener? Mucha peor es la consecuencia que tiene esa gente en libertad, azotando a la población, saliendo, porque como no va a haber control, ¿cómo se va a controlar semejante cantidad de prisiones domiciliarias? Imposible, van a hacer lo que quieren. Entonces, si lo sacan para que no se contagie, se van no solo a contagiar, sino que van a robar, matar y violar. Como hay un caso ayer que los vecinos denunciaron. Entonces, esto no es una cuestión de seguridad, esto es una cuestión de política y de ideología. Sí. No nos olvidemos que en las cárceles el 97% de los reclusos votó por el kirchnerismo en las últimas elecciones, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Entonces, parecería que se estuviera haciendo un pago de favores. Delincuente vota a delincuente, más o menos así, claro. Exactamente. ¿Y esto qué pasa? La sociedad, la gente, empieza a ver que nuevamente no hay justicia. No hay justicia. Los organismos que tienen que cuidar de ellos, sea el Estado, sean los jueces, la justicia, que es lo peor que hay, porque la justicia es el último bastión que tiene el hombre, el ciudadano, en una sociedad para requerir por sus derechos. Bueno, eso no le funciona. Esto, doctor, Héctor, ¿qué es? ¿Progresismo o directamente abolicionismo? Esto es abolicionismo. Esto Directamente. es un abolicionismo Claro. que no creen en la punición, no creen en el derecho penal, no creen en que... Pero esto pasa hasta en las familias. En las familias, los chicos hasta necesitan límites de sus padres para poder crecer y desarrollarse como hombres adultos después. Necesitan los límites, pues la sociedad se los tiene que poner a los que transgreden la ley. Y esta gente, entre los que están los jueces y el gobierno, creen que no es necesario los límites. Es como dice Zaffaroni siempre, que el derecho penal y el código penal son expresiones del autoritarismo. Exactamente, exactamente. Y este es el resultado que tenemos, porque si con esa tesitura hubieran eliminado los delitos, yo sería el primero en reconocerlo. Claro. Pero realmente la curva delictual fue subiendo a niveles
pero estratosféricos, con esa tesitura. Claro. Porque el que sale a delinquir, Eduardo, no sale a tener una conducta acorde y si yo aprendí. Bueno, es el trabajo que conocen. Ellos siempre dicen, los delincuentes siempre dicen, yo salí a trabajar. Para ellos el trabajo es robar y matar. Obviamente, y en la cárcel, como jamás ningún gobierno se ocupó del problema carcelario. ¿Por qué? Porque no da, es una cosa que es políticamente incorrecta, es mucho más inteligente, se supone, construir un colegio que construir una cárcel o un hospital. Entonces, ¿qué pasa? La superpoblación de la que están hablando ocurre por dos cosas. Primero, porque jamás se construyó una cárcel. Segundo, porque la población cada vez hay más gente que recurre al delito. Totalmente. Entonces, ¿Le puedo hacer escuchar ¿le puedo hacer escuchar a Teresa García, que es la ministra de Gobierno bonaerense? Ella hoy a la mañana decía lo siguiente. O sea, no hay una orden de liberación masiva. No hay una orden, eso no es cierto. Lo que hay es una consideración por parte de la justicia de aquellas personas que pueden volver a su domicilio con prisión domiciliaria porque tienen estado de riesgo. Le puedo confirmar que no hay una orden política de liberación, que la justicia en la provincia de Buenos Aires está considerando aquellos casos que son de altísimo riesgo dentro de los penales. Usted imagina que en el estado de deterioro que tienen los penales, la circulación del virus implica una masacre dentro del penal. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero entonces son grupos de riesgo y delitos leves. Y grupos de riesgo, delitos leves, y en aquellos casos que haya una relativa seguridad, claro, que vuelvan a su casa con prisión domiciliaria. ¿Le cree cuando dice que no hay un pedido político de liberar presos? No le cree. No le creo. ¿Por qué? No le creo porque simplemente este juez Violini que dio las libertades es un K, es un militante K. ¿Y por qué? Todos los audios que estamos escuchando, que además son de personas que fueron identificadas, están están descubriendo que esa no es la realidad. Claro. La realidad, ¿cuál es? Que hay una acción conjunta del gobierno con algunos jueces para conseguir estas libertades en forma indiscriminada. Y es absolutamente falso todo lo que puedan decir en sentido contrario, Eduardo. Jerome, le agradezco mucho. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.